Lo que debes conocer sobre el transporte internacional de mercancías. Curso práctico. Temario del curso. Tema 5. Transporte internacional de mercancías por vía marítima. Primera parte. Origen y evolución. Las primeras formas de transporte marítimo registradas datan del año 3500 a.C. Uno de los primeros barcos que existió en el mundo fueron las balsas, y este tipo de embarcación fue utilizada principalmente en Egipto. Los primeros modelos documentados de barcos destinados al transporte de mercancías datan del siglo 25 a.C. En uno de estos viajes, organizados por el faraón Saure, se transportaron grandes cantidades de mirra, electro y troncos de madera de ébano al país de Pant. Siglos más tarde, los fenicios inventaron los barcos mercantes propiamente dichos, destinados en exclusiva para el movimiento de enseres. Los fenicios también se recuerdan como los precursores de las rutas marítimas, teniendo una recurrencia constante en sus viajes por el Mediterráneo. Las primeras embarcaciones que fueron capaces de recorrer mares fueron los barcos a vela creados por los romanos. Con el paso de los siglos, evolucionaron, dando paso a otros modelos de embarcaciones, también impulsadas por el viento, pero con otros elementos añadidos, que mejoraban su capacidad de desplazamiento. Más adelante, llegaron las carabelas. Estas embarcaciones dejaron de lado los remos, y se centraron en mejorar las velas, para conseguir una mejor propulsión del viento. Poseían distintos mástiles, para poder optimizar mejor sus velas, que eran cuadradas y triangulares, para conseguir más velocidad y capacidad de maniobra. Las galeras poseían una o más velas grandes, pero se movían más que nada por la fuerza de los remos, que empujaban esclavos o prisioneros. Se atribuye a los vikingos la capacidad de crear barcos capaces de navegar, tanto por ríos como por mares. De hecho, fueron los primeros en conseguir llegar, desde la península escandinava, a Inglaterra, al mar Mediterráneo, y, finalmente, al norte de América. Sin duda, se trató de una hazaña sin precedentes que, posteriormente, sería emulada por los navegantes europeos. Sobra decir que la llegada de Cristóbal Colón a América, o que la vuelta al mundo dada por Juan Sebastián Elcano, fueron otros grandes hitos en la historia de la navegación. De hecho, para transportar el oro, procedente del sur de América, hasta la península ibérica, fue todo un desafío para la técnica. En aquellos tiempos, se consiguió que cada embarcación fuese capaz de almacenar, aproximadamente, 2 toneladas de ese valioso metal. Ya en el siglo XVIII, las fragatas se convirtieron en las embarcaciones más emblemáticas, por su capacidad ofensiva, y por su rapidez y agilidad. En el siglo XIX se crearon los barcos a vapor, el primero que existió se llamó el Clermont, y fue construido por el estadounidense Robert Fulton. A finales del siglo XIX, específicamente en 1897, Rudolf Diesel desarrolló el motor alimentado por combustible fósil, el cual sustituyó al motor de vapor. Después, con el pasar de los años, la fabricación de buques dio inicio, con el objetivo de optimizar el envío de mercancías a través de las rutas intercontinentales, seguido de la construcción de los puertos. La construcción de los canales de Suez, en 1867, y de Panamá, en 1904, permitió acortar las rutas marítimas, ahorrando las decenas de días que llevaba bordear el continente africano y Sudamérica. Desde hace 2 siglos, la navegación y el transporte marítimo de mercancías ha experimentado un desarrollo vertiginoso. Tanto es así que, hoy en día, todos los países cuentan con estaciones portuarias, en las que atracan buques, cada vez mayores, a través de una red que conecta con el resto del mundo. Además, el uso de contenedores también ha colaborado en esta causa. Hoy en día, es posible llevar contenedores de un lugar a otro rápidamente, y, además, tenerlos posicionados en todo momento, gracias a procesos de transferencia tecnológica. Además, comparado con otros sistemas de transporte, presenta grandes ventajas en términos de costes, e incluso,
de contaminación. El transporte marítimo es uno de los medios más utilizados por las grandes empresas que necesitan trasladar sus bienes de un lugar a otro. Los puertos y los puestos de aduanas han venido a proveer de trabajo a muchas personas que viven a sus alrededores. Transporte marítimo internacional. El transporte marítimo internacional es el traslado de carga o pasajeros a través del mar, de un país a otro, utilizando barcos u otras embarcaciones. Sus características son: carácter internacional, capacidad, flexibilidad, competencia, versatilidad. Modalidades del transporte marítimo internacional. Los buques pueden explotarse de acuerdo con las condiciones o formas operativas que establezcan sus armadores. El transporte marítimo ofrece comercialmente dos formas de explotación del buque. 1. El transporte marítimo de línea regular. 2. El transporte marítimo de régimen de fletamentos. Transporte por línea regular. Conocido en inglés como transporte liner, se orienta a la explotación de buques a través de líneas regulares, ofreciendo un servicio de carácter permanente en un tráfico determinado, que cubre rutas y frecuencias habituales, con salidas y entradas a puertos, que integran el itinerario y escalas, a intervalos regulares, y tarifas fijadas de antemano. El transporte marítimo de línea regular es adecuado para la carga general y de contenedores. Puede ser realizada a través de tráfico conferenciado, de armadores independientes, outsiders, o bajo la modalidad de consorcios. Régimen de fletamentos. Es el que se realiza contratando el espacio de carga de un buque, total o parcialmente, para efectuar uno o varios viajes determinados, o bien, utilizarlo por un periodo de tiempo. En el mercado de fletes, la relación contractual de transporte entre fletador y armador fletante se establece en un documento llamado póliza de fletamento, charter party, que coexiste con el conocimiento de embarque. La modalidad del tráfico tramp tiene por característica el ser un tráfico libre. Es la modalidad usual para el transporte de grandes volúmenes de mercancía a granel, sea líquida o sólida, y de gran número de unidades, como por ejemplo automóviles. La contratación puede realizarse principalmente bajo tres modalidades conocidas como servicios charters. Fletamento por viaje, trip charter. Fletamento por tiempo, time charter. Y fletamento a casco desnudo, bareboat charter. Los operadores de transporte marítimo. En el transporte marítimo internacional, intervienen una serie de personas, naturales o jurídicas, siendo los principales los siguientes. El transportista. Es el porteador efectivo, el transportista marítimo propiamente dicho, que celebra el contrato de transporte con el usuario de la mercancía. Cuando se trata de un armador, porteador, naviero, fletador, operador de un buque, o el transportador, o propietario del buque, quien contrata el transporte con el porteador efectivo, será considerado como porteador contractual. Las agencias generales. Agencias generales de carga, o agencias de fletamento, chartering broker, son intermediarios en el transporte por línea regular, y actúan por cuenta del transportista principal, en virtud a un contrato de comisión mercantil. Se encargan de contratar la carga que los buques de su principal requieren embarcar en los puertos del país, pudiendo designar a las agencias marítimas o de estiba en los puertos nacionales, donde arriben los buques. Cuando se trata de una agencia general de carga, se encargará además de efectuar la consolidación o desconsolidación de las mercancías. Las agencias marítimas. Conocidas también como agencias portuarias, ships agent, son representantes del capitán, de los propietarios, armadores, fletadores, operadores de un buque, o de los porteadores efectivos, que realizan las gestiones comerciales del transporte en cada puerto. También los trámites para el movimiento de la carga, operaciones portuarias conexas a las anteriores, emitir, firmar y cancelar los conocimientos de embarque, y demás documentos pertinentes, y otros servicios encomendados por sus representantes. En tal sentido, dentro del transporte marítimo,
Estos agentes actúan como transitarios. Las empresas de estiba y desestiva son las empresas autorizadas para realizar las operaciones portuarias efectuadas en las faenas de embarque, desembarque, transbordo y movilización de carga en buques, del muelle al buque, o viceversa, y en la bahía. Estas empresas pueden ser operadas por los agentes generales y agentes marítimos, previamente autorizadas. Asimismo, las cooperativas de trabajadores pueden efectuar las labores de estiba y desestiva. El usuario o shipper. Se trata del cargador, quien es el exportador, o el importador, responsable del embarque de la mercancía, que suscribe el contrato de transporte marítimo con el porteador.